Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Su vida podría ser una película, pero la ficción se quedaría muy corta ante el recorrido de esta figura de la lucha por los derechos de las personas trans y de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Francia. Se trata de Giovanna Rincón, directora de la asociación Accepté, que apoya, guía y defiende de toda discriminación y abuso a las personas trans. El recorrido de Giovanna Rincón comienza en la Bogotá de los fines de los años 70, una Bogotá hostil en la que un pequeño que crece en un medio pobre y violento se va a convertir en Giovanna contra vientos, marea y puños. Es esta infancia y juventud bogotana en los primeros años de la epidemia del SIDA que cuenta en un relato autobiográfico. Giovanna Rincón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Florencia, por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Giovanna, usted escribe este relato, lo escribe con la periodista Stéphanie Malfait. Se llama Yo, Giovanna, publicado en la editorial Grasset. Y Stéphanie Malfait se ganó su confianza para contar este periodo que forjó su identidad y su compromiso. Nosotros aquí en Radio France Internacional, nosotros hemos contado esta historia de cuando usted sale de Colombia, cómo llega a Italia, a Francia, cómo empieza su militantismo, pero muy poco conocemos esta infancia bogotana con un padre violento, una madre que trabaja muchísimo y que está bajo el poder de este padre violento que lo intenta, pero hay cosas que le impiden actuar. ¿Por qué contar esta historia, esta infancia bogotana ahora y en un libro? Mira, los relatos y las historias de las personas trans siempre han sido invisibles, no existen prácticamente, y para mí era la oportunidad de contarlo a la primera persona a través del apoyo de Estefanía, con quien encontramos una manera de funcionar muy cómplice y al mismo tiempo muy íntima, y se convirtió pues en una oportunidad para mí de poder hacer archivo de memoria y poder contar un poco también mi infancia, retornar a esta infancia un poco dolorosa, pero que al mismo tiempo fue muy edificante. Y pues al mismo tiempo como un acto terapéutico de reconciliación con esta infancia dolorosa y al mismo tiempo contar a las nuevas generaciones todo lo que ha sucedido. También en cierto modo dirigirme a las familias, a las instituciones para detallar en cierto modo cómo ilustrar también las causas de lo que quiere decir el rechazo, la transfobia y todas sus violencias que están en torno a todo esto. Usted habla de revancha con este libro, poder regresar a estos años difíciles. Precisamente son años que usted, lo que es muy impactante en este libro y lo que cuentan muchas personas trans es que usted muy pequeñita ya lo sabe. Usted tiene un cuerpo de niño, pero usted se siente niña y sabe de manera muy clara que es niña. Hay una falda azul que le hace muchísima ilusión y desde muy pequeñita siente el rechazo. Claro que sí. El encuentro con esta pequeña falda azul que cuento en el libro es la primera vez que me encuentro en realidad conmigo misma como persona o mujer trans. Y pues también al mismo tiempo es el encuentro con la violencia, con la discriminación, y es también el momento en donde empieza para mí a entrar en perspectiva cómo una estrategia de sobrevivencia a partir de la infancia es la única frontera en donde tengo que empezar a saber cómo caminar, cómo encontrar personas y a quién confiarme. En todo caso, es una perspectiva en donde no solamente el encuentro con Giovanna empieza, pero al mismo tiempo el encuentro con los otros. Con los otros que rechazan, que son violentos, que no entienden y que también usted hace un esfuerzo sobrehumano para apegarse a esto que los demás quieren que usted sea. Usted escribe, desde que tengo 5 años intento ser un niño para darte gusto, le dice usted a su madre antes de dejar definitivamente su hogar. Es una batalla constante contra la sociedad y contra usted misma antes de aceptar
quién es usted. Lo más difícil en estos procesos en donde nos encontramos confrontados a la indiferencia, a la violencia, al rechazo, es no romper los lazos, seguir aferrándose al amor sin renunciar a ser uno misma. Y pienso que ese proceso está muy bien escrito en mi historia y en este libro, puesto que al mismo tiempo de poder afirmarme, de poder reivindicarme, de emanciparme desde la infancia y desde la adolescencia, sobre todo frente a un ser tan amado como ha sido para mí mi madre, que está hoy todavía en vida. Y entonces, sabes, es un proceso que es extremadamente complejo, porque pues los mismos que te rechazan son estos mismos que tú amas y que en los cuales crees y que son fundadores de tu existencia. Y usted sostenta también, porque usted tiene que crecer muy rápido porque vive en un medio es un medio pobre, tiene usted muchos hermanos, medios hermanos, hay muchas bocas que alimentar, claro que y sí. hay muy poquito con que alimentarlas, y usted al mismo tiempo que lo rechazan, lo violentan, quieren que sea un hombre, sea como sea, al mismo tiempo usted es apoyo de esta familia y es una relación muy compleja. Y yo pienso que el ejercicio todavía más complejo es aferrarse a los que amamos, mismo que ellos no estén con nosotros, mismo que no lo comprendan, y luego estar pensando en una perspectiva de emancipación sin alejarse de ellos y pensar en el otro. Y pensar en el otro ha sido siempre mi perspectiva que aparece en el libro y en todo el trabajo que realizo hasta el día de hoy. La perspectiva de cómo todos tenemos que tener una conciencia del otro, una conciencia de una comunidad, una conciencia social. Y yo pienso que mi historia está marcada desde mi infancia por ese sentimiento de conciencia humana y social, más allá del hecho de ser una persona trans. Entonces, para mí, mi familia significaba duda, significaba violencia, significaba rechazo, pero al mismo tiempo un terreno en donde había, en cierto modo, una manera de amor sobre todo de la parte de su madre, de la parte de mi madre, de mis sobrinos, sus hermanos, muchas otras personas que estaban alrededor. Todo no era así como oscuro y totalmente violento, pero pienso que lo más interesante en ese proceso ha sido el luchar contra la fatalidad. Luchar contra la fatalidad y contar una historia, como usted dice, es una historia singular porque es la suya. Hay solo una Giovanna que a los 15 años tenía su salón de belleza, que era patrona, y que al mismo tiempo tenía un lugar en la sociedad, en una sociedad que la rechaza. Totalmente. Porque estamos evidentemente en una Colombia, una Latinoamérica de los años 80 y 90, pero es también una crónica histórica de lo que es vivir en esta época como sus amigas, amigos homosexuales, también las personas trans, toda esta diversidad sexual que se rechaza y que se oculta. Pienso que ninguna historia trans es individual. Cuando una comunidad entera es víctima de tanta violencia, de tanto rechazo, de tanta indiferencia, pienso que cada historia es política. Y pienso que a partir del momento en donde una narrativa como la mía sale y puede contarse, es una historia colectiva y es política. No es nostalgia, no es contar una tristeza y lamentarse de cómo estos procesos de indiferencia han causado daño. Yo pienso que es más un acto de memoria también colectiva y de memorial también sobre cómo y quiénes han sido otras personas que han sido inspirantes para la comunidad trans, como lo fueron para mí Silvia Rivera y Marsha P. Johnson en los años 70, a un momento en donde apenas venía yo de nacer. Historia y presente también, porque a pesar de muchos avances, las cifras siguen siendo alarmantes en Latinoamérica. Un reciente reporte indica que Colombia registra más de la mitad de los crímenes contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans, al menos 68 casos entre 2022 y 2025, y muchos de estos crímenes sucedieron en lugares públicos. ¿Qué sigue fallando?
Mira, sigue fallando que hay indiferencia institucional y que no hay verdaderamente medidas reales y concretas para terminar con todos estos problemas de violencia y de actos de asesinatos. Transgender Europa, que está basada en Berlín, está monitorando, documentando desde el 2008 hasta el día de hoy los asesinatos de mujeres o de personas trans. Y son más de 8.000 personas trans que han sido asesinadas. Y cuando analizamos quiénes son ellas, siempre son mujeres trans racizadas o migrantes y trabajadoras de sexo. Entonces esto traduce a qué punto la complejidad y la interseccionalidad en la cual se encuentran las mujeres trans hoy en el mundo, pues las lleva verdaderamente a ser las primeras víctimas de odio al interior de la comunidad del acrónimo LGBT. En todo caso, fin que no habrán medidas internacionales, como por ejemplo reconocer un día internacional, podría ser el 20 de noviembre. Pensamos que es el día que existe hoy a nivel mundial para conmemorar las desapariciones de personas trans en el mundo. Pero se queda como un acto conmemoral. Nosotros pensamos, y yo como activista pienso que ese día debería institucionalizarse desde las organizaciones internacionales, como se ha hecho para el 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias hechas hacia las mujeres. Pensamos que el 20 de noviembre debería ser a nivel mundial institucionalizado como el Día Mundial de lucha contra las violencias hacia las personas trans. Otro combate suyo que ha vertebrado todo su recorrido es la lucha contra el VIH. Usted ahora forma parte del Consejo de Administración de SIDAcción, organización francesa histórica de esta lucha, y que advierte sobre un repunte de la pandemia. ¿Qué pone en peligro la lucha contra el SIDA? La lucha contra el SIDA está atravesando por un momento histórico a doble sentido. De una parte, los progresos son enormes, los avances médicos son geniales. A ustedes le daban 3 años de vida. A mí me daban 3 años de vida. Hoy veo que, pues, en realidad, la fatalidad al interior de la lucha contra el SIDA no debería ser verdaderamente vista desde ese ángulo, puesto que los avances son espectaculares al día de hoy. El otro lado de la moneda a nivel histórico es que los primeros 2 financiadores, Estados Unidos y Francia, del Fondo Mundial de Lucha contra el Paludismo y contra el SIDA, disminuyeron drásticamente los financiamientos internacionales al fondo. Quiere decir que el rebonde de la epidemia es muy probable, sobre todo en países en donde todavía estamos muy afectados por la epidemia de SIDA. Y otra cuestión, es sobre el plano internacional. En Francia estamos también frente a otras problemáticas como la criminalización de los migrantes y la criminalización del trabajo sexual. La ley que fue adoptada en 2016 para penalizar los clientes aquí en Francia cumple 10 años la semana próxima, que fue adoptada por el presidente Hollande. Entonces, la verdad es que en este proceso de penalización de los clientes estamos frente a un problema de inseguridad. Han habido más de 5 asesinatos de mujeres trans aquí en París y la problemática se marginaliza, los problemas de inseguridad, y fuera de eso la epidemia de VIH se vuelve un problema porque ahora las personas tienen que esconderse cada vez más para poder tener contacto con sus clientes, lo que quiere decir que disminuye el tiempo y la posibilidad de negociar de manera segura el preservativo, de poder protegerse. En todo caso, estamos frente a un problema de salud pública que no se conoce de manera precisa, porque en Francia hay un decreto de salud pública que fue presentado para acompañar esta ley para ayudar a las personas a salir de la prostitución, el trabajo sexual en 2016, pero en realidad
este decreto de salud no ha sido aplicado. Y la realidad es que frente a las problemáticas que existen en salud pública, hoy vemos en nuestra asociación que hay una aceleración, ¿no?, de la epidemia en la comunidad trans aquí en París, que hay una problemática de interrupción y de ruptura con los servicios de salud para las mujeres trans seropositivas, que son trabajadores de sexo y que tienen que quitar los sitios de referencia de hospitales en donde eran seguidas, donde estaban muy bien observantes en su salud terapéutica de VIH. Entonces esto crea que en realidad haya una dispersión de los lugares de salud y hay muchas personas trans que han abandonado sus tratamientos contra el VIH, lo que quiere decir, no se sabe si... Un repunte, como usted decía, de la epidemia aquí en Francia, y eso ya está siendo un poco documentado. O sea que estamos frente a muchos factores que podemos también agregar la incitación al odio hacia personas trans a nivel internacional. Es un momento histórico en donde la comunidad trans por fin es conocida, pero sobre el ángulo de incitación al odio. Y yo pienso que el mensaje que yo tendría para hacer pasar es que no obstante esta incitación al odio, nosotros las comunidades trans y nuestros aliados estamos haciendo de estos actos un vector de movilización contra el odio hacia personas trans. Solidaridad siempre, y fue la solidaridad también que animó este recorrido suyo, porque efectivamente hubo rechazo, intentos de asesinato múltiples, inclusive atentados. Pero mucha gente que siempre estuvo ahí, un doctor que sí la recibe como cuando usted le diagnostican VIH, una psicóloga, una madre que le renta una casa, siempre su madre con todos los matices que puede haber, un propietario de bar que alberga a los niños que huyen de sus familias. Esta solidaridad siempre existió y esa es la parte que tiene de luz que tiene este libro. A ver, es difícil de hablar de solidaridad al interior de una comunidad que está afectada por tanto estigma, porque al interior se crea lo que se llama el odio hacia sí mismo y el odio hacia el otro. En todo caso, crea también un mecanismo en donde hay que defenderse, donde hay que aparentar, en donde hay que tener posición políticamente correcta. Y yo pienso que la cuestión de solidaridad fue algo que se fue construyendo al interior de la comunidad LGBT y sobre todo al interior de la comunidad trans. Hoy estamos frente a un proceso en donde la incitación al odio hacia personas trans a nivel mundial es algo como un hecho real, pero política. Pero es una estructura política de odio. Y al mismo tiempo nosotros estamos aprovechando de eso porque decimos, bueno, pues por la primera vez nos han dado una ventana para decir que existimos como personas trans, que estamos transgrediendo, pero es el único modo que tenemos para hacer progresar nuestros derechos y construir una verdadera solidaridad. Y yo pienso que estamos frente a un momento histórico para la comunidad trans en donde por fin la gente se concientiza de que sí hay odio hacia las personas trans y que que este odio siga siendo institucional y que siga siendo tratado con indiferencia, pues lo único que se hace es legitimar el odio y el asesinato de personas trans en indiferencia total. En todo caso, Giovanna existe, Giovanna se construyó, el libro se cierra cuando se va a Italia, donde va a prostituirse, donde comenzará esta etapa que la lleva a Francia como militante. Y mirando hacia atrás, si pudiera decirle algo a esta niña con la falda azul, que no la dejan jugar al fútbol, ¿qué le diría a esta niña? Yo le diría a Giovanna que ella tenía razón, que fue muy interesante todo lo que ella le permitió aprender a Giovanna y que es algo muy interesante de saber cómo la narrativa de los niños trans
es algo muy importante al día de hoy en 2026 y para el futuro de las narrativas de las familias que tendrán hijos trans. Y entonces tengo que decirle a esa niña que tenía 5 años y que empieza a contar este libro, que tiene que seguir contando estas narrativas, que tiene que seguir existiendo y que la cuestión de las familias y la vida de familia y afectiva para personas trans son el futuro y que ese futuro es posible. Existiendo y resistiendo entonces como France Gall. France Gall, himno de todas las luchas, himno de todas las manifestaciones aquí en Francia. Muchísimas gracias, Johanna Rincón, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Florence. Y muchísimas gracias a Stéphanie Malfait también, que escribe con usted, yo, Giovanna. Y gracias a ustedes también por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime.